No, lo voy a sacar hoy. Yo no Ah, tengo sí. programa los lunes, pero este lo voy a sacar hoy. Ah, ya, ok. Dale. ¿Y Y voy a cuánta hacer gente la propaganda y todo, tranquilo. cuánta gente lo ve? Oye, ahorita yo suscritos tengo 60.000, 64.000, pero, Ah, pero eso lo puedes multiplicar por 5. ya, bueno, dale, yo te multiplico por 6 cuando me lo mandas a mis redes, pues. Me parece muy bien. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Bienvenido a este curso de desarrollo personal en el cual te voy a acompañar a lo largo de una serie de pasos para que seas capaz de liderar tu vida a través del autoliderazgo. Soy Alberto Apolo, soy emprendedor, comunicador, escritor, creador de contenidos. Llevo más de 10 años acompañando a personas inconformistas como tú en procesos de crecimiento personal y reinvención profesional. ¿Cuál va a ser la metodología del curso? Es un curso eminentemente práctico, también tiene parte teórica, pero es 100% efectivo, cuya estructura se divide en 5 módulos. El primer módulo sería de autoconocimiento, es decir, conocerte a ti mismo. El segundo módulo sería cultivar ese amor propio, es decir, mejorar tu autoestima. El tercer módulo sería realmente cambiar tu mentalidad, cambiar tu mindset, reprogramar tu mente. El cuarto módulo vamos a ver cómo descubrir tu propósito, esa razón de ser, ¿no? Para finalmente en el quinto módulo desatar tu potencial. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Lo primero, conocerte, ¿no? Tener claridad, tener enfoque. Lo segundo sería recuperar tu confianza, tu autoestima, tu valía, confiar en ti. Lo tercero, tomar las riendas de tu vida. Lo cuarto sería aumentar tu motivación. Y lo quinto y último, vivir con plenitud. Al final, de lo que se trata y de lo que trata este curso es de que seas tú ese cambio que necesitas en tu vida, que seamos todos nosotros ese cambio que tanto necesita el mundo. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa No Callaré de hoy lunes. Y es que en Panamá hay cierto rumor de que pudiese esta semana presentarse algunas protestas, todo a consecuencia de un contrato que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, un contrato minero entre la empresa Minas Panamá y una empresa canadiense. Por eso es que tenemos al doctor Guillermo Willy Cochés para que nos dé detalles de qué es lo que pasa y por qué este rumor de que va a haber protestas que ahora se van a trasladar a la ciudad de Panamá. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Mira, primero que todo te voy a comenzar con un mensaje que le mandé ayer al presidente de la República, porque es preocupante lo que está pasando. Como bien dices, esta semana se auguran muchas protestas en Panamá. Ayer le mandé a decir, buen día, Nito. Como panameño que votó por ti, le dije, apelo a tu sentido patriótico para que ese contrato se retire y sea renegociado. Evitemos que el país se prenda. Panamá debe estar por encima de todo. Feliz domingo. Él no me lo contestó. Pero sí te quiero decir qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Minera Panamá, que es una empresa de First Quantum, una empresa canadiense, cuyos accionistas incluyen un porcentaje alto de China popular, empresas de China popular, empresas de Corea del Sur y de Singapur, que violan la constitución. ¿Por qué? Porque nuestra constitución es muy clara. Los recursos naturales del Estado no pueden estar en manos de empresas o estados extranjeros. Y ellos lo saben. Entonces, este es un contrato muy leonino. Como decía un abogado, es una concesión minera que estaba cancelada desde 1997 y que se hace un contrato nuevo. En primer lugar, violan los procedimientos Pero por qué se canceló en 1997? por violaciones constitucionales. O sea que ellos están operando la mina desde 1997. Hay un fallo, pero desde 2021
por negligencia de la Corte Suprema de Justicia, el fallo no se concretizó y desde 2021 ellos están explotando la mina, sacando grandes cantidades y pagándonos como si tuvieran un contrato. En ese contrato nos pagaban el 2% de regalías, o sea, una porquería. Mientras ellos se llevaban 1.000 millones, nosotros nos llevábamos 20. Se hace un nuevo contrato que requería una licitación. No hacen la licitación, no hacen el procedimiento de excepción de licitación, o sea, hay una serie de violaciones legales y hacen un contrato que a juicio de la mayoría de los conocedores no resume las aspiraciones y no contiene las aspiraciones que Panamá debió haber exigido en una mesa de negociación. Doctor, ¿de esa mina qué se extrae? De esa mina se extrae mucho cobre, mucho oro, molibdeno, que es un material que no sé cuál es su uso, y que ha devastado muchas hectáreas. Por ejemplo, en el 2021 yo puse una denuncia que ellos habían solicitado 7.500 hectáreas más de tierra, se las negaron en el 2011, se las volvieron a negar en el 2012. Sin embargo, ellos las usaron porque ellos han estado aquí con la connivencia de varios gobiernos, de Martinelli, de Varela y actualmente de Cortizo. O sea, ellos han hecho aquí lo que se les ha dado la gana y ahora pareciera que lo van a convalidar con este convenio totalmente lesivo para el país. ¿Por qué es lesivo? Porque, para ponerte un ejemplo, además de la concesión minera que estaba cancelada, se les admite un estudio de impacto ambiental de 2011, cuando sabemos que las condiciones ambientales, cambio climático y todo lo demás han cambiado considerablemente en 12 años. Si se canceló el contrato, también se canceló ese convenio de ese estudio de impacto ambiental, lo cual no lo hicieron. Además de concederles el derecho a explotar la mina, le conceden el derecho a explotar un puerto y explotarlo para ellos y para terceros. Esa es una prerrogativa del Estado. Ajá, Le conceden... pero esto se lo está... Ya va, es que quiero otra vez como tener los puntos claros. Esto, ¿en cuántos gobiernos están inmiscuidos en esto? Resulta ser que esto comienza en 1997, pero la mina, como toda mina productiva, requiere de muchos años, quizás 20, para volverse productiva. Estudios, análisis, preparación y todo lo demás. Esta mina comenzó a producir en el 2020 y ha producido grandes cantidades. Eso se lo entendí, pero con la ayuda o digamos, con el trabajo de canadienses, chinos, gente de Corea del Sur y de Singapur. Correcto. Todos los esos gobiernos accionistas, están... sí, tienen participación accionaria en la empresa. Eso es evidente y nadie niega eso. Y eso es violatorio de la Constitución. Pero esta concesión minera es muy particular, porque además le da concesión para hacer un puerto y para beneficiarse y explotar ese puerto. Le da concesión. ¿Dónde está el puerto, doctor? ¿En qué parte está el puerto? En Colón, para exportar, para que los barcos que se lleven el material lo recojan ahí. Les da concesión para hacer hidroeléctricas y que si producen más energía de la necesaria por ellos, la pueden vender, o sea, ni se la dan a los vecinos del área. Les permite utilizar el espacio aéreo sobre la mina, 3.000 metros cuadrados, 3 kilómetros. Nadie puede sobrevolar la mina, o sea, nadie puede hacer análisis sobre lo que pasa allí. O sea, le dan una serie de concesiones, le permiten. Si o sea, es un estado dentro de otro estado. Así es, y estamos reviviendo, lo has dicho con las palabras correctas, lo que fue la zona del canal. Por ejemplo, dicen que no quieren más tierra. Sin embargo, en el mismo contrato se permite que ellos puedan solicitar más tierras de las que tienen, tanto públicas como privadas. Y en las privadas, si la gente no le quiere vender la tierra que ellos consideren necesaria para su explotación minera, el Estado se las expropia
Ya sabemos cómo son las expropiaciones, cómo son las reubicaciones de campesinos e indígenas. Sabemos cómo los tratan. Entonces, estamos creando un Estado dentro de otro. Vuelvo y repito, nosotros no estamos en contra de la explotación minera. Inclusive pedimos que aquí se haga una ley minera que proteja a Panamá, porque Panamá es un país minero. Panamá tiene mucho potencial de cobre, de oro, de plata, de otros minerales que son utilizados hoy inclusive para beneficio de la humanidad. Entonces, esto es lo que está en el tapete. Y esta semana, que ya van a hacer ahora, ya la semana pasada, se hicieron las vistas ante la Comisión de Comercio de la Asamblea de todo el que estuvo en contra, y ya antes habían pedido que la gente opinara. Pero ¿qué opinión más importante? La gente opinó 4.000, 5.000 opiniones, pero sin ningún compromiso de revisar absolutamente nada. Era como para que la gente sacara de su sistema lo que piensa de la mina, pero sin ninguna obligación de escucharlo, de modificar ni nada. Y entonces el contrato está en la Asamblea para aprobarlo o improbarlo. Y por supuesto que los diputados ya han advertido que lo van a aprobar, y por supuesto que la gente piensa lo van que no a lo van a aprobar. aprobar gratuitamente. O sea, que hay muchas cosas por debajo, y más que todo en un proceso electoral andando como el que tenemos para 2024. O sea, que a su juicio este contrato leonino lo van a aprobar porque además hay dinero por debajo de la mesa. Podría haber, y eso es lo que todo el mundo sospecha. ¿Y cómo lo van a hacer? Han aumentado en $60 millones el presupuesto de la Asamblea para el año 2024. 1 más 1 es 2, pero yo creo que eso es lo que puede pasar es lo siguiente. Esta semana ya los gremios de la construcción, los trabajadores, los maestros, ya han convocado mañana una gran marcha nacional. Los indígenas, que han demostrado tener mucho poder cerrando el país, sobre todo en la provincia de Chiriquí, en la provincia de Veraguas, están planeando unas protestas. Y lo único que le va a quedar al gobierno es o profundizar la violencia, que ya la hemos vivido el año pasado, y tú que vives en Panamá te has dado cuenta de eso, o echar para atrás y renegociar este tratado, este convenio, en los mejores términos para Panamá, lo cual el gobierno quedaría muy mal. Entonces esa es la advertencia que dice el presidente, y los que las personas sensatas están haciendo. Señor presidente, no insista en un contrato que la población está en contra. Porque ahora, ¿por qué se le dirige estas palabras al presidente cuando es la Asamblea la que la puede aprobar o no? Pero es el Ejecutivo el que presentó el convenio, es el contrato lo que presentó, que más bien parece un tratado, porque estamos dándole tantas concesiones que pareciera que fueran otro estado. La minera Panamá, First Quantum, pareciera que fueran otro estado. Yo he escrito varios artículos al respecto, y quiero decir que lo que está ocurriendo ahora no es de Cortizo, viene de antes. Aquí se permitieron que ellos tomaran tierra sin ningún control, como te acabo de explicar. Se permitieron que violaran, por ejemplo, las leyes laborales. Aquí hasta diputados han cuestionado que se les daba más porcentaje en la contratación de personal que no era calificado ni profesional para trabajar en la mina, en el gobierno de Varela, en el gobierno de Cortizo, a pesar de que el Ministerio de Ambiente dijo que habían 109 violaciones a los procedimientos ambientales. No hicieron nada. Ahí salieron ellos diciendo que Minera Panamá ha cumplido el 100% con sus procedimientos ambientales. Ninguna mina en el mundo cumple el 100%. Ninguna. Siempre se queda algo por arreglar, algo que queda pendiente. O sea, han estado pegando toda clase de mentiras. Usted sabe lo que a mí me llama la atención, doctor, que precisamente como aquí hay elecciones el año que viene y hay un ambiente electoral ya, ha habido primarias de los partidos, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención que precisamente haya estos rumores, estos augurios de protestas más fuertes, precisamente en una temporada
antes de las elecciones, porque así ha pasado en toda América Latina, cuando la izquierda quiere asustar a la población, entonces hay, como lo vimos en Colombia, como lo vimos en Chile, esos vandalismos, esas protestas que siempre se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo terminan, y entonces la izquierda siempre toma la delantera diciendo que bueno, que estaban protegiendo el Estado, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención esto porque esto no se estudia, digamos, todas estas críticas que se están haciendo no se hicieron durante estos 4 años, sino que se están haciendo es ahora. Bueno, tú tienes razón y no tienes razón. No, yo sé, esa es mi vida es tenerla y no tenerla. Ok, tú tienes razón en el sentido de que los grupos de izquierda están en contra de la mina. No tienes razón en aquello de que solamente son ellos. Los únicos que están apoyando ese contrato son el gobierno, o sea, el candidato de gobierno, Gaby Carrizo. Y bueno, pero el PRD es un partido que está inscrito precisamente pero ellos están a favor. A mí todo me suena, doctor. No, pero por eso te digo que tú tienes razón y no tienes razón, porque los juicios no pueden ser así absolutos. El PRD, usted sí, dígame. El gobierno del PRD está apoyando el convenio, el contrato. Uno, el Cambio Democrático, que es de Rómulo Rux, está apoyando el contrato. ¿Por qué? Porque la firma de abogados en la que trabaja Rómulo Rux, Morgan y Morgan, ha sido el abogado de la minera desde que comenzó en 1997 y ahora él públicamente ha dicho que está en contra. A favor, perdón. ¿Quiénes están en contra? Están en contra el Partido Popular, está en contra Blandón del Partido Panameñista, está en contra la población en general. Es verdad que la izquierda... ¿Y quién es el candidato del Partido Popular? Martín Torrijos, pero no puedes decir que tiene que ver nada con lo que acabas de decir. No puedes decir eso porque no es cierto. No, usted me está diciendo que él está en contra. Él está en contra y está en contra la mayoría de los abogados, la gente que ha analizado el contrato. Por ejemplo, el excontralor José Echevarría, el diario La Prensa está en contra. Las televisoras en los programas de opinión están en contra. Lo que pasa es que han gastado tanto dinero en propaganda vendiéndonos el convenio que yo la semana pasada, por motivos de tener el auto dañado, me tocó andar por ahí en taxi y es increíble el nivel de concientización que la gente tiene sobre lo que están haciendo en la asamblea. Es algo increíble y eso se puede evitar. Eso se puede evitar. Ese contrato debe ser regresado y renegociar. Ahora mismo. ¿Y qué dice el candidato Martinelli, por ejemplo? El candidato Martinelli no ha dicho absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Eso es importante saber lo que dice cada... Ni a favor ni en contra. Pero aquí la mayoría de la población, si se hiciera una encuesta, diría que no. Por diversas razones. Pero sobre todo porque hay una desconfianza muy grande en la Asamblea Nacional y no es el primer caso que se presta para esto. Y estamos en un momento, para tocarte el otro tema que tú me decías, muy peligroso para Panamá, porque estamos viviendo tres crisis al mismo tiempo. La del contrato minero, la de la crisis del agua en el Canal de Panamá y de la crisis de los migrantes. Entonces... yo quiero ir, doctor, porque bueno, ya vamos a ver qué va a aprobar o qué no va a aprobar la Asamblea. Pero quiero terminarte la idea. Ajá. En los tres escenarios, el escenario de la mina, el escenario del canal y el escenario de los migrantes, ha faltado liderazgo nacional. Ha faltado una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el Ejecutivo en Panamá es bicéfalo. Cuando te digo que es bicéfalo, el presidente es Laurentino Cortizo, pero él cogobierna
con el vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, que al mismo tiempo es candidato del partido gobernante. O sea, es una contradicción electoral eso, que debería prohibirse en reformas posteriores que se hagan. Así Bueno, como pero eso Panamá siempre lo ha vivido, ¿no? no necesariamente. Es la primera vez que se da el hecho de que un vicepresidente aspire a presidente y utilice todos Bueno, los pero el recursos. presidente anterior había sido canciller y había sido vicepresidente. Sí, pero estaba fuera, ya no era vicepresidente cuando Ah, bueno, aspiró. eso sí es verdad. Eso es No, verdad. no era vicepresidente, pero él ahora mismo cuando sale Carrizo, uno no sabe si es presidente, si es vicepresidente o es el candidato. Pero bueno, volviendo a lo del canal, que es algo que se da como efecto del cambio climático. Y lo que Pero ya ha, va, es que ya va. a mi Yo quiero. juicio, Ajá, es una diga. falta de comunicación, porque el canal no está paralizado. El canal está funcionando, pero está funcionando con un descenso de los barcos que cruzan el canal producto de la falta de agua. Pero esto no Por es tan eso hay fácil. que explicarlo. O sea, Bueno, lo han voy a tenido explicar. que bajarle el peso, vamos a decir para que la gente entienda, bajarle el peso a los barcos. Es decir, cargan menos contenedores. Es más o menos lo que yo entiendo, ¿cierto? Bueno, te voy a explicar. Ajá. Cuando el canal comienza a construirse en 1880 y pico por Ferdinand de Lesseps, él tiene la idea de hacer un canal a nivel. El canal a nivel fracasa y los Estados Unidos, después de nuestra independencia o nuestra separación de Colombia, asumen el reto y siguen con la idea del canal a nivel, pero rápidamente se dan cuenta que no va a prosperar por diversas razones. El nivel del Atlántico es totalmente diferente al nivel del Pacífico. Las mareas en el Atlántico bajan 2 pies, acá bajan 19. Es una cosa totalmente diferente. Y entonces hacen el canal de esclusas. El canal de esclusas, con la cantidad de agua que producía Panamá en todos estos años. Panamá es el segundo país de América Latina con mayor fuerza hídrica de todo el continente, por la cantidad de ríos que hay. Lo que pasa es que no lo hemos aprovechado como si lo aprovechan otros países con lo que se llama la cosecha de agua, con lo que se llama el agua por evaporación, etcétera. Entonces, Panamá ha estudiado muchísimo la posibilidad de hacer un canal a nivel, pero las consecuencias ambientales son muy graves. Entonces, la gente tiene que entender que por el canal en el medio del canal hay un lago que se llama el lago Gatún, que eso era. Pero es que yo quiero que me explique primero qué significa un canal a nivel. Un canal a nivel es que un barco entra por el Atlántico o viceversa, por el Pacífico, y cruza el canal sin tener que parar en ninguna esclusa. O sea, tiene un tránsito expedito, directo. O sea, hoy un barco para cruzar el canal requiere de 8 horas. Con un canal a nivel quizás requeriría la mitad, porque no hay que llenar y vaciar ninguna esclusa. ¿Qué resulta? Que es una obra de ingeniería espectacular. Una obra de ingeniería, pero las primeras esclusas, las esclusas que son Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, fueron hechas de agua que entraba, agua que se botaba. Cuando se amplía el canal en 2006, y eso lo aprueba el gobierno de Martín Torrijos y lo financia Panamá en absoluto, se buscan mecanismos que no existían en 1910, 14, cuando se abre el canal, donde se aproveche el agua que se bota. O sea, ya no se bota todo el agua, pero todavía se sigue botando. Entonces, la gente dice, ¿y por qué no usamos agua salada? Porque el efecto que traería pasar los peces de el Pacífico al Atlántico y viceversa tendrían un efecto criminal sobre, por ejemplo, los arrecifes que hay en Colón. El efecto del niño ha sido dramático, y yo creo que el gran problema que ha tenido Panamá ha sido que no ha comunicado adecuadamente cuál es el problema, porque el canal no se ha cerrado. Antes se pasaban 38 barcos, ahora se pasan 32. Antes se admitían todos los calados, ahora se le pide a los barcos
que bajen su calado. Y hay alternativas. ¿Y cuánto es la merma económica? Se calcula que este año va a ser 200 millones menos en entrada, pero eso le cuesta mucho más a la industria marítima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un barco que quiere, todavía existe el tráfico de barcos expeditos, pero para eso tienes que pagar. Lo más que se ha pagado en estos días por un barco que quería paso rápido fueron 2.4 millones, más los $400,000 que regularmente se le... para que te imagines lo que cuesta darle un plazo específico a los barcos. Entonces, pero vuelvo y te repito, yo creo que el problema ha sido que no lo hemos explicado adecuadamente. Entonces, digamos que no se ha explicado adecuadamente y que lo que hay es como una campaña de que se está secando el canal y que no van a pasar los barcos. Porque eso es lo que no es cierto que el canal se va a secar. No, yo lo sé, pero es bueno que usted lo explique porque... Claro, es una campaña de comunicación. Es una campaña propiciada por el gobierno de Petro, que la ha enfilado contra Panamá, razones que desconozco cuáles sean, por el gobierno de López Obrador, que cuando no puede resolver sus problemas internos se mete con Ecuador, se mete con Panamá. Porque están en campaña electoral aquí en Panamá y precisamente la izquierda internacional quiere mermar los gobiernos democráticos de los países. Totalmente de acuerdo contigo en ese punto, así es. Entonces yo creo que ha habido una falta de comunicación. Igual ocurre con los migrantes. Yo quería ese punto en particular, doctor, porque bueno, como venezolana me da un dolor. Bueno, hay dos países en América Central y Norte, para incluir a México ahí, y parte de Sudamérica, que no mandan a nadie a que se vaya de su país, porque los panameños y los ticos no tenemos necesidad de emigrar. Si bien hay problemas en Costa Rica y en Panamá, no se ven obligados a emigrar como está ocurriendo en Colombia, como está ocurriendo en Venezuela, como ocurre en el resto de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y México. A pesar de López Obrador, la cantidad de mexicanos que se quieren ir es increíble. Entonces, el problema no está... Discúlpeme un inciso, pero me llama mucho la atención que las notas de prensa que he leído de los últimos días hablan de que hay un aumento de los migrantes por la selva del Darién, hablan de, por supuesto, de venezolanos, de nicaragüenses, de haitianos, de africanos, que me llama la atención, y de chinos. Por supuesto, allá voy. Quería primero explicar que parte del problema se resolvería si en los países vecinos hay gobiernos como el de Costa Rica y el de Panamá. O sea, que los ciudadanos no tengan necesidad de emigrar como está ocurriendo. Gobiernos democráticos donde no se persiga a la gente, donde haya... Correcto, Venezuela es un caso y donde haya mejores condiciones de vida, como en Colombia, que no las hay todavía. Entonces, eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Lo que sí es importante, lo que acabas de decir, a través de esa frontera, no solamente se están metiendo venezolanos que quieren huir. Ayer leí en El País la historia de un jefe policial, apellido Rincón, que acogió sus ahorros y se metió y llegó y ya está trabajando en Estados Unidos. O colombianos decentes, sino se aprovecha la escoria delincuencial de países como Venezuela, Colombia, aprovechan eso. China, y mucha de esa gente va a Estados Unidos no porque necesitan ser migrantes, sino porque quieren llegar a Estados Unidos. Y ahora te voy a poner un caso concreto que yo denuncié. El caso de gente de un país que no existe, que se llama la República Árabe de Saharaui, que es un país patrocinado por Argelia, Rusia, China, y ustedes saben lo que significa Argelia, que tiene relaciones con Panamá, y se ha descubierto que muchos de esos saharauis están en universidades en Chiriquí. Y cuando yo le pregunto a la Cancillería, ¿y por qué se ha permitido que eso? Es que tenemos un convenio cultural. Así como ellos vienen a estudiar a Panamá, nosotros podemos ir
a estudiar allá, cuando ese es un país que no existe y que no tiene una sola universidad. O sea, el tráfico de migrantes ha estado así, el abuso. Bien, se han encontrado criminales, espías, terroristas metidos ahí. Entonces, lo que se requiere es un apoyo de Colombia, de Panamá y Colombia, que es donde se inicia el tráfico, porque ellos cruzan el Darién porque vienen de Colombia Claro. y llegan de Venezuela, llegan de África, llegan de Eritrea, lo que sea. Allí debe haber un filtro en materia de seguridad, porque desafortunadamente, si respetamos los derechos humanos y tenemos un concepto de la solidaridad humana, cristiana, de justicia social y de respeto a la dignidad humana, nosotros no podemos entrar a decidir, se cierra la frontera. Primero que es imposible cerrarla, ni Estados Unidos ha podido hacerlo. Nosotros con 240 kilómetros de frontera con Colombia, abrirían otras trochas y lo sabemos. Pero lo que pasa es que el daño que se está ocasionando en materia de fauna, flora, basura que lleguen, entran el negocio que hay. Inclusive en ese negocio yo lo he denunciado. Hay diputados del PRD, porque el negocio del transporte de los migrantes de Darién hasta David, eso tiene su nombre propio de quiénes son los dueños de los buses. El negocio de alimentar a los migrantes. ¿Y quiénes son los dueños de los buses? Diputados, o tienen intereses los diputados. Y el negocio de la comida también, hay diputados del Darién. Quizás está hasta el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, que es el nuevo presidente de la Asamblea, que están en ese negocio. O sea, yo todo eso lo he denunciado, Nitu. Pero aquí tú sabes que... Yo creo que la gran verdad de todo este asunto es que mientras existan estos gobiernos tiránicos, despóticos, no se va a arreglar la causa del problema, porque el venezolano no era migrante, no le gustaba. No era migrante. Venezuela era como Panamá, nadie se iba de Venezuela, más bien recibía migración de afuera. Por eso le digo, yo creo que mientras los países no comprendan, no estoy hablando de Panamá específicamente, estoy hablando de todos los países de la región, estoy hablando de los Estados Unidos. Y además, toda esta migración termina en los Estados Unidos con el desastre que estamos viendo en los Estados Unidos. Y a mí me llama poderosamente la atención el que no se hable de este tema, el actual gobierno, sino que al contrario, ahí dejan entrar y Nueva York está destruida, Filadelfia está destruida, Washington la están destruyendo. O sea, es una cosa insólita lo que está pasando realmente. Pero todo esto es producto, como usted lo dice, de que no hay maneras de mantenerse en estos países donde hay estas tiranías y este despotismo. Si eso se llegase a arreglar, ese es el problema. Ayudar a los países, a los pueblos, a que se instauren de nuevo las democracias en sus países. Yo le aseguro que la inmensa mayoría de los que se han ido del país volverían de inmediato. No creo que la inmensa mayoría, pero bueno, es una realidad lo que tú acabas de decir. Y además que si mañana cae Maduro, por ejemplo, no te creas que la solución de Venezuela va a llegar al día siguiente. No creo. Comenzará poco a poco y mucha gente verá las esperanzas de regresar. El tema no es Maduro, el tema es el sistema. El tema es el sistema, así mismo es. El sistema, igual que aquí. El sistema nuestro se ha ido deteriorando. Tú me conoces y has visto cómo yo he estado denunciando lo que pasa en nuestra democracia, que ya cumple 33 años, instaurada después de la caída de Noriega en 1989, pero que con el correr del tiempo se ha ido deteriorando sus condiciones. Y vuelvo y repito, todos los tres problemas que he mencionado, mina, migración y canal, ha faltado liderazgo. Hoy están diciendo, por ejemplo, en el tema del canal, que por qué no hemos actuado antes. Se ha considerado respuestas, se ha considerado desalinizar el costo del agua, que como se hace en Israel, pero a unos costos altísimos. tremendos. O sea, pero lo más interesante de todo esto es que Panamá, repito, es un país lleno de agua, abundante en lluvia. Aquí, al inicio del gobierno de
Laurentino Cortizo, él usó una palabra que mucha gente no entendía. Vamos a cosechar agua. No se hizo absolutamente nada para fomentar la cosecha de agua, lo cual significa el aprovechamiento de las tantas lluvias, sobre todo que caen en la vertiente atlántica. Y miren lo que está ocasionando el cambio climático. Este fin de semana hubo grandes movimientos de vientos, etcétera, en el lado Pacífico. En el lado Atlántico es a cada momento. O sea, yo espero que eso se mejore, pero por el cambio climático vamos a ir peor y las soluciones cada día se van. Yo no quiero responsabilizar al actual administrador y a la actual administración del Canal de Panamá, a pesar de que yo pueda tener diferencias con él. Sin embargo, sí creo que ha habido muy mala comunicación, porque nosotros no solamente nos debemos a Panamá, nosotros nos debemos al mundo, y el mundo requiere de que se explique con mayor propiedad, y el gobierno debe apoyar más directamente lo que pasa en el Canal de Panamá, lo que pasa. Bueno, yo creo que ha habido mala comunicación, doctor, como usted dice, pero también no se cosechó el agua. No se cosechó el agua, bueno, no se ha aprovechado la fuente. Sí, tienes razón, digo, es una realidad. Es que a veces tú das por sentado que no vas a tener problemas. Si siempre hemos tenido agua, no, hombre, vamos a tener agua, pero este año ha sido peor. La gente tiene que entender que el lago Gatún es un lago artificial, que en su momento fue el más grande del mundo. En ese lago habían pueblos. Por eso, cuando el agua se vacía, o sea, hay menos nivel salen a reducir los árboles que habían ahí. Por eso es que tienen que reducir el calado, porque si no los barcos quedarían atascados en el canal. Claro. Entonces hay que bajar. Claro, nosotros tenemos alternativas. Tenemos ferrocarril del Atlántico al Pacífico, o sea, un barco que tiene que dejar 1000 contenedores, porque le obliga para bajarlo, los puede trasladar por ferrocarril del Atlántico al Pacífico o viceversa y poder seguir su ruta, pero definitivamente que está causando molestias a nivel mundial, pero es producto del cambio climático. Claro. Y de no haber cosechado el agua, porque las dos cosas. Y de no haber cosechado el agua y de no haber hecho lo que se viene diciendo hace rato de crear más reservorios de agua para el canal, que se pueden hacer por la razón que te acabo de explicar. Sí. Y que tiene que ver con el primer problema que toqué. ¿Por qué? Porque la fuente que se considera importante es lo que se llama el río Indio. Sin embargo, la fuente, algunas de las afluentes del río Indio están vinculadas con la mina, porque todo eso está en la provincia de Corón. Y el Canal de Panamá ha dicho que ellos no han evaluado el impacto hídrico de lo que requiere la mina, que una mina de cobre necesita mucha agua en lo que significa para el canal. Entonces, claro, esa es otra de las razones porque la gente dice, ¿cómo es posible que el canal, siendo parte del Estado panameño, el gobierno no le haya preguntado, oye, ¿qué impacto te tiene a ti el nuevo contrato minero? No se lo ha preguntado. Y el administrador del canal dice, no hemos evaluado ese impacto. Imagínate con la situación que vivimos. Increíble. Bueno, doctor, esto nos habla efectivamente, yo creo que hay una palabra clave que usted ha dicho, falta liderazgo. Yo a veces siento también que falta liderazgo en el mundo entero. Uno ve gobiernos muy endebles, democracias muy débiles. Por falta cada vez más débiles de cabo a rabo, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Así es. Doctor, gracias por habernos atendido. Yo creo que estos temas los vamos a seguir tratando en el futuro. Dios quiera que que esta semana que se inicia no pase nada grave realmente, ¿no? Yo pienso es lo que yo deseo. Igualmente. Sí, claro, por eso mi mensaje al presidente Cortizo. Sí, señor. Bueno, nos avisa si le contesta, aunque sea tarde. Gracias, muy amable. Gracias de verdad por habernos recibido. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.